Tenemos el gusto de recibir a Martín Fernández, él es abogado, docente de Derecho Penal. Estaremos hablando del armamento civil. Últimamente ha estado en el portal de varios medios de comunicación por una propuesta de Vergara que está a estudio en el Parlamento. Pero bueno, queremos conocer un poco cuál es la realidad en Uruguay. Gracias por acompañarnos. Un gusto, gracias por la invitación. Cuando hablamos del armamento civil, ya hay cifras que están como bien claras. Estamos hablando, por un lado, la tenencia legal y por otro lado, la tenencia ilegal de armamentos, y eso sumaría 1.200.000 armas en nuestro país. ¿Esa cifra es correcta? Bueno, lo que sí sabemos es lo que está registrado. Uruguay es pionero en el registro de armas desde el año 1943, a cargo del Registro Nacional de Armas del Servicio de Material de Armamentos. El tema es investigar cuál es la cifra que está en el mercado ilegal, ¿no? Los mercados ilegales tienen muchas complejidades para ser abordadas, entonces en general las relaciones que se establecen en las investigaciones internacionales es que existe un arma ilegal por cada arma registrada. En nuestro país y el sur desarrolló una investigación que pudo constatar, digamos, esto para un periodo, haciendo una investigación bien compleja, digamos, con información de varias fuentes para establecer que, por lo menos para algún periodo, esta relación de 1 a 1 se daba. Entonces lo pudimos verificar empíricamente en un periodo de tiempo. Esto quiere decir que es así, que esa cifra de 1 millón y pico es real. Bueno, no lo sabemos. Es una manera de investigar y de acercarnos a una cifra de un mercado ilegal, que los mercados ilegales tienen esta complejidad para ser determinados. ¿Y de cuántas armas registradas estamos hablando actualmente? Arriba de las 600.000. Arriba de las 600.000. ¿Y eso cómo nos posiciona en la región y en el mundo? Bueno, Uruguay es un país fuertemente armado y estamos en rankings bastante elevados, ¿no? Creo que hay un problema de tenencia por parte de la población civil bien complejo. Y por otra parte también el tema del uso de las armas, ¿no? Que esto es bien complejo también en las respuestas que se dan desde el punto de vista de la seguridad, del empleo de la fuerza de la policía y también la fuerza que ejerce, digamos, las personas civiles en la defensa, ¿no? O sea, no solo hay que investigar el tema del uso de armas por parte de la delincuencia tradicional, como se llama, sino que hay otros fenómenos bien complejos que tienen que ver cómo impactan las armas en la salud, cómo impactan también desde una perspectiva de género, ¿no? Cerca del 98% de las personas que están armadas son hombres y creemos que esto tiene que ver también con un análisis o que es necesario establecerlo desde una perspectiva de género. En cuanto a la cantidad de armas que hay en Uruguay, ¿cómo se compara con otros países, por ejemplo, con Argentina o Brasil? ¿Se basa un poco en lo que es su población o en cuanto a cantidad, qué tan lejos o qué tan despegados estamos del resto de los que estamos aquí en la región? La información que se va recolectando es de la que está disponible, digamos, en los distintos registros. Como mencionaba, el Registro Nacional de Armas existe desde el año 43 y tiene un registro bastante adecuado, digamos, pero creemos que hay que avanzar en tener información prácticamente en línea, ¿no? Y creo que eso es muy importante para poder establecer claramente el tema de cantidades, personas que las tienen, etcétera. O sea, dejar un poco la cuestión registral para poder hacer este tipo de estimaciones y comparaciones es necesario también reunir otras fuentes de información, por ejemplo, las personas que declaran que tienen armas dentro de los censos. Es decir, hay una multiplicidad de fuentes para poner en contexto y analizar dónde está parado Uruguay. Y esto es lo que se hace con otros países. Ahora, cuando hablamos de la tenencia legal, dentro de lo que es el proyecto de ley presentado por Mario Vergara, se habla de las personas que tienen algún tipo de denuncia por violencia de género, en donde allí se le debería retirar esa arma por más que su tenencia sea legal. ¿Está de alguna forma se sabe o se conoce el número de femicidios que se realizan con armas de fuego? Según los datos que se han presentado, supera el 30% de las muertes de los femicidios en la utilización del arma de fuego. Y esto es importante y el tema es que la presencia del arma, ya sea para desplegar violencia real o violencia simbólica en escenarios de violencia basada en género, siempre aumenta la letalidad o la posibilidad del desenlace fatal del hecho, ¿no? Más allá del ejercicio de la violencia simbólica, que también hemos registrado casos, y el sur sistematiza este tipo de casos desde hace muchísimo tiempo, y hemos recibido casos de personas de mujeres que le decían a su esposo que se querían divorciar y el esposo bajaba el arma de arriba del mueble y le decía, ¿de qué me estabas hablando? Eso es
un ejercicio de violencia simbólica bien importante y que creo que es necesario ponerlo arriba de la mesa. ¿Cómo está Uruguay hoy en cuanto a la reglamentación? ¿Es exigente? ¿Es poco exigente? ¿Cómo está Uruguay en ese sentido hoy en cuanto a quiero tener un arma, la saco o no puedo sacarla? Sí, Uruguay tiene un nivel adecuado de legislación y de regulación. El tema es que a través de sucesivos decretos se ha debilitado esto un poco, por ejemplo, con el tema de cantidades, también con el trámite del título de habilitación, que se conoce como TATA. La reglamentación ha decaído un poco en las exigencias que se tenían y también con las cantidades. Pero entendemos que el tema de la reglamentación no es lo único que hay que abordar, ¿no? Claro. Es necesario profundizar una mirada más institucional, una mirada desde una perspectiva de política pública que pueda contar con información integrada y al instante para poder tomar decisiones. Lo que sucede en Uruguay es que tenemos competencias asignadas al Ministerio de Defensa, competencias asignadas al Ministerio Interior, distintas cuestiones ahí que, como todo en Uruguay, a veces las chacritas van pesando y lo que se necesita es una estructura que pueda mirar integralmente el fenómeno. Porque una pregunta que me surge ahora, escuchándote, ser más estricto en cuanto a la reglamentación o poder sacar, ¿hace que la gente no tenga armas o hace que vaya al mercado negro? Bueno, es una gran pregunta y me parece que está la clave ahí, ¿no? Cuando el nivel de exigencia también es desmedido, o también, por ejemplo, en Brasil hubo escenarios de prohibición en el Estatuto de Desarme y la gente optó por decir no quiero que me prohíban tener armas. Es decir, cuando se incrementan las exigencias, muchas veces lo que sucede es que hay una fuga hacia mercados ilícitos. Entonces esto, que aparentemente uno diría es una buena decisión de política pública, legislar e incrementar los requisitos para acceder a las armas, luego termina generando desvíos hacia el mercado ilegales de las personas que quieren armarse y están decididas a armarse. Entonces, sobre lo que hay que trabajar, y esta es la cuestión compleja, es sobre ese deseo de armarse y sobre esas ganas de armarse. Exacto. Ya nos vamos a meter un poco más de lleno en todo ese mercado ilícito, pero antes preguntarte de la tenencia responsable del arma, ¿no? Que también allí se plantea algún tipo de sanción para personas que conviven de repente con niños y ocurren ciertas siniestralidades por falta de responsabilidad al momento de tenerlo. ¿Hay registro de la cantidad de accidentes que hay con armas de fuego justamente por esta irresponsabilidad? Bueno, como mencionaba, el tema de la información disponible para trabajar este tema es bastante complejo de acceder. En YELSUR lo tratamos de hacer durante un tiempo y por eso decía que hay que mejorar los registros y la información que se posee. Lo que sí sabemos es que hay eventos puntuales en los cuales la presencia del arma de fuego determinó el desenlace fatal, ya sea en accidentes, en uso de arma por parte de los niños, en acceso a las mismas y también en escenarios, como decíamos, de violencia. No solo de violencia basada en género, sino el aumento o la potencialidad que tiene del desenlace fatal la presencia del arma. La discusión entre vecinos, la discusión con los compañeros, con los amigos, etc. Todo esto, la presencia del arma, incrementa las posibilidades del desenlace fatal. Hasta en el caso de la defensa propia, estaba recordando algunos casos bien sonados donde una persona confundió a su hija con un delincuente y terminó con su vida, sí, ¿no? Para defenderse. Lamentablemente existen muchísimos casos, la casuística es infinita y también tenemos casos en que el uso de arma de fuego por parte de fuerzas de seguridad también ha generado responsabilidad en efectivos porque se exceden en el uso de las fuerzas. O sea, es un fenómeno que hay que abordarlo desde muchas aristas y la tenencia de los civiles es una, porque además la tenencia de los civiles genera que en escenarios de hurto, por ejemplo, en una casa, etc., esa arma es rápidamente utilizada en delitos por parte de las personas que la hurtaron. Entonces, también genera y crea más inseguridad. Por eso la investigación de YELSUR se llama Menos armas, más seguridad. Esto no quiere decir que haya que prohibir, es una discusión que hay que dar dentro de la sociedad para mejorar las políticas de seguridad. Te iba a preguntar justo eso, una sociedad más armada no condice con una sociedad más segura, por el contrario. Exactamente. Creemos que, por ejemplo, el ejemplo de Estados Unidos es bastante claro con la flexibilidad con la que se acceden a las armas y con los desenlaces fatales que han existido. La cantidad de muertos, de niños muertos en Estados Unidos por armas de fuego es impresionante. Tuvimos aquí a los
digamos, a los representantes del sindicato policial y hablábamos de que en pocos meses ellos tienen su trabajo en la escuela y cuando salen de esa escuela ya tienen la oportunidad de poseer un arma. ¿Tú crees que Uruguay en ese sentido debería esperar un poco más a que el policía tenga el arma? No sé si es una cuestión de tiempo o es una cuestión de uso, de preparación y de capacitación y sobre todo entender cuándo el arma de fuego es necesaria de acuerdo a la legislación. Cuándo el momento requiere el tema del uso del arma de fuego. Eso está desde el ámbito internacional, hay reglas de uso de la fuerza de Naciones Unidas y nuestra legislación, sobre todo la legislación profesional policial, tiene referencias a esta legislación internacional. Hablemos un poco del mercado ilegal. ¿Qué tan fácil es acceder a un arma en nuestro país sin tener la tenencia legal? Lo que nosotros hemos podido ver, y el Sur estuvo años investigando y presentó hace bastantes años la investigación esta en el año 2015, lo que podíamos apreciar es que la facilidad con la que se accedía a las armas era sorprendente. Dentro del mercado ilegal eran muy fáciles para adolescentes que sobre todo hicimos un trabajo también con el tema de adolescentes sujetos a procesos infraccionales y era muy fácil y muy sencillo que ellos accedieran. Pero por eso hablaba hoy de la mirada compleja del fenómeno, porque también a veces la situación es vista de manera estigmatizante, ¿no? Como los delincuentes y los buenos ciudadanos. También han existido casos en que, por ejemplo, retirados militares que tenían acceso a una determinada cantidad de armas, alquilaban las armas a los delincuentes del barrio, digamos, para que esas fueran utilizadas. O sea que esa práctica habitual, el tema del alquiler de armas. El alquiler de armas existe, incluso si el arma está limpia, entre comillas, como se denomina, hay mayor precio, digamos, pero quiero detenerme en esta cuestión de que una persona que uno diría no es un delincuente tradicional ni nada, sin embargo estaba facilitando el acceso a armas en el barrio para que se cometieran delitos. Entonces, por eso nosotros apuntamos siempre a una mirada compleja, a no caer en clichés y tratar de trabajar en mejorar la seguridad. Y el tema de las armas es algo que incide en el tema de la seguridad. Tanto legal como ilegalmente, te pregunto, ¿qué tan difícil es acceder a un arma acá en Uruguay? No es algo difícil, es algo que se puede hacer perfectamente. Los requisitos, digamos, no son, como mencionábamos antes, nada que sea, digamos, muy exigente, sino que hay que hacer algunas pruebas, algún tiro, una evaluación psicológica, digamos, no es nada tener buena conducta. Creo que no es nada exagerado el requisito, entonces es sencillo. Y por otra parte, el acceder al mercado ilegal no es nada difícil cuando se quiere hacer. Claro, el problema creo que está en cuando uno va perdiendo el rastro, ¿no? Porque una persona con el paso del tiempo puede cambiar, su psiquis puede cambiar. Exactamente. Entonces, si no hay como cuando uno hace una renovación de la libreta de conducir, un examen psicofísico para ver si estás habilitado a poder manejar en la vía pública, tal vez debería pasar lo mismo con las armas. Existen esas cuestiones más periódicas de revisión de si las personas están aptas o no, y por supuesto que si hay un evento que está vinculado, por ejemplo, al tema de violencia basada en género, esa arma es cautelarmente dispuesto por la familia, por los juzgados de familia especializados, que esa arma se retire. Pero de todas maneras el acceso y la falta de política de desestímulo al acceso es lo que es importante. Claro. Los jóvenes... Y la fiscalización también, porque digo... Sí, ¿no? O sea, la fiscalización, Uruguay, por eso mencionaba, tiene un adecuado, digamos, sistema de registro, pero creemos que hay que salir de ahí, claro, ¿no? Y fijarse más en una cuestión más integral que pueda generar políticas de desestímulos, campañas de comunicación, generar que las personas que tienen un arma porque quedó de la herencia del abuelo, quedó en la casa, está ahí y no se sabe qué hacer, tengan un lugar para de manera confiada puedan ir y entregarla y que esa arma se destruya. Es decir, hay una serie de acciones bien concretas que deberían ser tomadas por una institución distinta del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior. Pese a ello, el Ministerio de Defensa, por ejemplo, tiene un sistema, digamos, de visita a los lugares del interior, lo que se denomina el RNA móvil, en lo que uno puede ir y entregar su arma. Pero muy poca gente lo sabe eso y es necesario concientización en una convivencia pacífica, digamos. La cuestión, obviamente, es la información para que las personas sepan qué es lo que hay que hacer.
¿Cómo está Uruguay en ese sentido? Y si hay algún lugar en el mundo en que sea ejemplo en este sentido, que también sea una prueba, digamos, de que a cuanto más información hacia el desestímulo es mejor, digamos. Bueno, campañas de desarme y campañas de uso razonable del tema hay en todos o en muchos países, Argentina, Brasil, han existido iniciativas muy importantes en localidades, en provincias de Argentina con relación al tema de desarme y de entrega voluntaria de armas, porque cuando uno dice desarme, la gente tiende a pensar en que va a haber una horda de funcionarios públicos a retirarle las armas, y en realidad son programas de entrega voluntaria de armas que con adecuados estímulos funcionan, y a su vez creo que hay que trabajar en los segmentos, y esto no tiene que ver con una estigmatización de la franja de los jóvenes, pero creo que hay que trabajar fuertemente en ese lugar porque son los que más tienden a utilizar las armas, son los que más mueren por armas y son los que también más se ven vinculados a delitos por tema de armas. Entonces, si hay una institucionalidad adecuada que pueda trabajar con esto, es mucho mejor que dedicarnos solamente a seguir el rastro del arma o a saber quién tiene el arma. Martín, muchísimas gracias por acompañarnos, fuiste muy claro, la verdad que es un tema, como bien lo decías, muy complejo, que requiere el compromiso de diferentes actores de la sociedad para poder resolver, pero bueno, a priori como que nos queda claro que no es tan sencillo tener un arma para tenerla de manera responsable, porque puede llevar a muchísimos problemas, ¿verdad? Yo les agradezco mucho el espacio, creo que lo que se va a presentar por parte del senador Vergara va a dar el espacio para que haya mucha discusión sobre el tema y que es muy necesario. ¿Qué te parece el Gracias. proyecto? El proyecto, lo que he visto, creo que genera institucionalidad adecuada y que tiene algunas normas interesantes en relación a la disposición final de las armas, a la entrega y sobre todo a la institucionalidad, que haya una coordinación. En Uruguay existió entre el 2005 y 2011, creo que hubo una comisión interministerial que funcionaba bastante bien, pero luego se dejó de utilizar. Pero es algo que es necesario. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes.